hablar entonces acerca de los enunciados condicionales, ¿ok? Cuando estamos hablando de enunciados condicionales, lo que estamos hablando son de declaraciones que se hacen, o sea, de oraciones que usted hace normalmente en su clase de español o en su vida cotidiana. Las oraciones condicionales lo que hacen es que nos informan acerca de cuál es la condición que se debe cumplir o no se cumpla, como yo lo expreso en la oración principal. Estas oraciones expresan lo que tiene que ocurrir para que suceda lo indicado en el predicado de la oración. Por ejemplo, si tu mamá te dice, si haces la tarea puedes salir. La condición es si haces la tarea. Y lo que va a suceder en el predicado es que puedes salir a jugar. Las oraciones condicionales en inglés son las que expresan una acción correspondiente a una reacción. Yo hago esto para entonces tener la consecuencia de esto. Esto significa que el hecho que se describa en la oración principal únicamente ocurrirá en el caso de que ocurra esta otra cosa, por ejemplo. Las oraciones condicionales, especialmente en el inglés, que se utilizan en el español, siempre comienzan con la palabra if, que en el español significa sí, y esa es la condicional, esa es la condición inicial. Y la segunda oración, la que le continúa, que sería puede salir a jugar, sería entonces puede salir a jugar, inicia con la palabra then, que significa entonces. En matemáticas, especialmente en matemáticas, los enunciados condicionales lo que me ayudan es a clarificar situaciones que parecen confusas cuando yo le pongo las proposiciones sí entonces. Si yo digo que dos rectas son perpendiculares, pues quizás usted no lo entiende. Ahora, si yo digo, si dos rectas son perpendiculares, entonces forman ángulos de 90 grados, usted lo entiende mejor, porque yo le estoy dando la condición. Si son perpendiculares, ¿qué sucede entonces? Pues forman los ángulos de 90 grados. Ayudan a clarificar las situaciones con las que yo quiero trabajar. Yo puedo establecer entonces que la palabra sí siempre va a ser la hipótesis o lo que yo estoy planteando. Si dos rectas son perpendiculares, es lo que planteé. Y entonces en la conclusión, lo que yo quiero llegar, que es, pues que van a formar ángulos de 90 grados. Algunas veces la palabra entonces se omite de la proposición condicional, por eso la tengo que leer detenidamente. Esa proposición original no siempre se va a cumplir, no siempre va a ser cierta. Yo puedo decir, si dos rectas son perpendiculares, tienen dos ángulos de 90 grados. Y eso puede ser falso porque tiene 4 ángulos de 90 grados. Por lo tanto, yo puedo formar a partir de ellas otros enunciados o proposiciones utilizando el sí entonces, cambiando la hipótesis o cambiando la conclusión, o cambiando ambas o cambiándolas de orden. Y estas nuevas proposiciones yo le voy a llamar la recíproca, la inversa y la antítesis. Vamos a ver entonces nuestra lección de hoy. Enunciados condicionales, los que yo voy a estar trabajando, que como les dije, sí entonces. Esa declaración sí entonces es una declaración. Si estás leyendo esta página, entonces estarás estudiando matemáticas, que es lo que usted está haciendo. Una declaración se puede escribir en la forma sí entonces, es lo que yo llamo una declaración condicional. La frase que sigue inmediatamente a la palabra sí siempre va a ser la hipótesis. Vio que se lo estoy marcando, es lo que estoy planteando. Y la frase que sigue inmediatamente a la palabra entonces va a ser mi conclusión, a lo que yo quiero llegar. Una declaración condicional se puede representar con los símbolos P y Q. P representa mi hipótesis y Q representa mi conclusión. P es sí y Q es entonces. Y este simbolito significa que implica o que significa, ¿verdad? Es lo que yo diría el entonces. Si sucede P, entonces se supone que suceda Q. Ejemplo número 1. Yo quiero identificar la hipótesis y la conclusión del enunciado condicional. Si el ángulo es congruente, aquí sería congruente con R, y
R es congruente con S, ¿qué va a suceder? Si este es igual a este y este es igual a este, por consecuencia el primero y el último también tienen que ser como congruentes. Entonces mi conclusión sería que ambos son congruentes. Ejemplo 2. Yo le voy a dar la oración y usted va a identificar la hipótesis y la conclusión marcándola y va a decir cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión. Si tiene 12 cupones, entonces recibes pizzas gratis. Hipótesis, la que está después de sí, sin incluir el sí. Tiene 12 cupones, hipótesis. Entonces, la conclusión, lo que está después, recibe las pizzas gratis. Esa sería mi conclusión. Lo mismo va a ser en el ejercicio 1, 2 y 3. Como vio ya, yo hice el 1. Si es sábado, hipótesis, es sábado sin el sí. Entonces no hay escuela. Conclusión, no hay escuela sin el entonces. A partir de eso, haga el ejercicio 2 y el ejercicio 3. A partir del ejercicio 4 me está pidiendo que tome las oraciones que me dieron y las arregle para formar una declaración que quede en la forma así entonces. Aquí le hice un ejemplo. Todos los simios aman los guineos. Yo no puedo decir si todos los simios, pero entonces la arreglo. Si un animal es un simio, entonces ama o le encantan los guineos. A partir de este ejemplo, haga el número 5 y el número 6. Y la última parte, determina el valor de verdad de cada enunciado condicional. Si es cierto, escribe tu racionamiento. Y si es falso, dé un contraejemplo. ¿Ok? Vamos a ver el primero. Si hoy es miércoles, entonces ayer fue ¿qué? Fue viernes. ¿Y eso es qué? Falso. ¿Qué tengo que hacer? Arreglarlo, ponerlo de una manera que sea cierto. Si hoy es miércoles, entonces ayer ¿qué fue? Fue martes. ¿Ok? El 8. Si A es positivo, entonces 10A es mayor que A. Y eso es cierto. Si el número es positivo, todo lo que yo multiplique por 10 va a ser también como positivo. Por lo tanto, no conlleva un contraejemplo. En la parte de los enunciados condicionales estuve diciendo que yo puedo cambiar la proposición cambiándole la hipótesis, cambiando la conclusión y formando lo que se llaman unos condicionales relacionados. ¿Ok? Esos condicionales relacionados yo los puedo ver aquí. Si es el original, si P implica Q, pues yo utilizo la hipótesis que me dieron y la conclusión. Por ejemplo, si dos ángulos son ángulos verticales, son opuestos por el vértice, entonces ¿son qué? Son congruentes. Todos los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Esa es mi condicional. ¿Cuál sería el recíproco? El recíproco sería que yo voy a tomar la hipótesis y la conclusión y las voy a cambiar de lugar. Voy a empezar con el entonces como un sí y con el sí como un entonces. Entonces digo, si dos ángulos son congruentes, entonces los ángulos son verticales o opuestos por el vértice. Ese sería mi recíproco. Sería cambiar el orden que lo tengo puesto. Cuando estoy trabajando con el inverso sería hacer tanto la hipótesis original como la conclusión original, ponerle un no antes, reemplazándolo con su negación. Por lo tanto, si voy al original, digo, si dos ángulos no son ángulos verticales opuestos por el vértice, entonces no son congruentes. Ambos le puse antes una proposición negativa o una conjunción negativa para cambiarlo. ¿Cuál sería la antítesis? La antítesis es la que tiene que ver con el inverso. Y entonces es cambiar el orden. Sería recíproco pero con el inverso. Sería una negación de la hipótesis negando la conclusión y cambiando. Por lo tanto, si dos ángulos no son congruentes, entonces no son verticales o no son opuestos por el vértice. Así como una declaración condicional puede ser verdadera o falsa, sus condicionales relacionadas también puede ser que no sean verdaderas o falsas.
Una declaración condicional siempre tiene el mismo valor de verdad que su antítesis. Y el recíproco y lo inverso también tiene el mismo valor de verdad. ¿Ok? Entonces aquí le pedimos que escriba los ejercicios buscando el recíproco, el inverso y la antítesis de cada enunciado condicional. Yo le doy el enunciado condicional y usted determina si cada condicional relacionado es verdadero o es falso. Por ejemplo, si vives en San Diego, entonces vives en California. Ya yo sé que mi condicional es cierta. Por lo tanto, la antítesis también tiene que ser cierta. Y el inverso y el antítesis tienen que ser falsos ambos porque tienen el mismo valor de verdad. ¿Cómo yo consigo recíproco? Pues yo dije que yo lo intercambio. Ahora sería, si vives pero en California, entonces vives ¿en dónde? En San Diego. ¿Cuál sería el inverso? Si no vives en San Diego, entonces no vives en California. ¿Y cuál sería la antítesis? Si no vives en California, no vives en San Diego. A partir de eso, haga el ejemplo 2 y el ejemplo 3.